la friendzone? En la cultura popular se le conoce como zona de amistad a una relación en donde uno de los dos integrantes desea entrar en una relación romántica, pero el otro no. Algo muy típico que suele suceder para dar inicio a la friendzone es cuando te gusta una chica y esta te llama constantemente amigo. Hola Lorena, ¿cómo estás? Hola Pablo, súper bien. Lorena, yo hace rato te quiero decir esto. Sí, decímelo más. Yo te quiero. ¿En serio? Sí, desde hace mucho tiempo ya. Ay, qué tierno. Yo también te quiero. ¿En serio? Sí, te quiero, pero... ¿Pero qué? Pero como amigos. Algo que suele suceder muy pocas veces, pero sí pasa, es cuando sos una chica linda, pero lastimosamente el hombre tiene otra visión. Y después, viejo, ¿ya decidiste con quién quedarte? No sé, boludo, es tan confuso. Pero viejo, quédate con Lorena, ella es hermosa. Tiene un lindo cuerpo, es de familia y es re buena onda. En cambio, Lorena es fea, tiene yuné, su pelo parece una escoba y parece que ni siquiera se baña. Pero boludo, Lorena tiene una PlayStation con P2015. ¡Me quedo con ella! Lo peor que te puede pasar es cuando tu amiga es tan pero tan buena onda que confundís su amistad con otra cosa. Hola, Tiki, ¿cómo estás? Hola, Vanessa. Te extrañé muchísimo. Yo también te extrañé y tengo algo que decirte. Me gustas. ¿Qué? ¿Me vos me estás mal? Nosotros somos muy buenos amigos. ¿Cómo vas a querer arruinar esta relación? Te amo, mejor amigo, te amo. Y sí, señores, con el perdón de la palabra, hay mujeres estúpidas que no saben ver lo que tienen enfrente. Eleuteria, hace mucho que quería decirte esto. Me gustaría bajarte la luna, estar contigo. Estoy enamorado de vos. Ay, qué tierno sos. Pero ¿sabes qué? Decidí volver con mi exnovio drogadicto y que me golpea. Chao. Y hablando de cosas estúpidas, esto es mucho más denso. Jazmín, me gustas mucho, en serio. Ay, Cristian, ya te dije ya que solo quiero ser tu amiga, pero no quiero que te vayas de mi lado. Bueno, está bien, nunca me voy a alejar de vos. Hola Camil, ¿qué tal? Ella es mi nueva novia, se llama Lorena y estamos juntos hace 2 días. ¿Tenés novia? Sí. ¡Hace 2 días! Y yo solo pensé que eras mío. Y así son todos los hombres hoy en día, ilusionadores. Y no hay nada peor que la persona que te guste te utilice. ¿Qué pasó? Hey, esto es para vos. Bien ahí, al fin, después de tanto tiempo de esperar, seguro en esta carta me va a declarar su amor. ¿Qué? ¿Carta de amor de Andrea para Juan? Hola, mamá, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Juan. ¡Toma tu puta carta! Ok, chicos, ahora les vamos a dejar un consejo. Y está comprobado científicamente que sí funciona. Una manera o no de saber si estás en la friendzone es invitar a una chica a tu casa para ver una película. Y si terminan viendo la película entera, déjame decirte, mi querido amigo, sos uno más del montón. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Comenta acá abajo cuál fue tu peor experiencia en la friendzone. No se olviden de seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Tampoco olviden de visitar Humor Paraguayo en Facebook. Nos vemos en el próximo vlog. Hola Jamil, ¿qué tal? Se llama Lorena. Ella es mi nueva novia, se llama Lorena y estamos juntos hace 2 días. Fireball.